Bienvenidos a Charlas en la U, un programa de la Universidad del Valle para hablar sobre problemas y soluciones de región. En esta oportunidad vamos a hablar de un asunto que, si bien no es muy conocido, es de la cotidianidad de la gente, el mundo de los científicos. Y la ciencia, efectivamente, está en cada una de las cosas que miramos, que vemos continuamente. Les habla Jairo Canaval, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Hoy hemos invitado a una persona que nos va a hablar sobre cómo es el mundo de los científicos, qué es lo que hacen, además de investigar, qué es lo que buscan y cómo llegan incluso a ser científicos. Por eso hemos invitado al profesor Julio César Caicedo Angulo, quien es ingeniero de materiales de la Universidad del Valle y aquí mismo en la Universidad del Valle hizo su doctorado. Además hizo un postdoctorado en la Universidad de Barcelona, en España. Bienvenido, profesor Julio César Caicedo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Jairo por la invitación. Para mí es un honor y un placer poder dirigirme al público y a la comunidad caleña, vallecaucana y también a la comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias a usted por su compañía, profesor. Quisiera comenzar con una pregunta que le llama mucho la atención a la gente. Cuando una persona va a desarrollar una investigación, cuando un científico va a desarrollar una investigación, decide y la plantea, pero ¿cómo sabe que otras personas en el mundo no han hecho lo mismo y no han encontrado los resultados que se va a buscar al científico? ¿Cómo hace para saber que no hay otras investigaciones exactamente iguales a la que va a desarrollar? Bueno, muy buena la pregunta. La verdad que cuando uno hace una investigación y aún más en un tema relacionado con estudios doctorales, lo importante es la revisión bibliográfica, la búsqueda bibliográfica. Y uno utiliza diferentes métodos para hacer revisión bibliográfica. Base de datos fundamentalmente. Y una de las bases de datos se llama Scopus. Scopus es un motor de búsqueda que nos permite buscar en diferentes revistas, en diferentes editoriales, cómo va avanzando la ruta de la ciencia. Uno se plantea una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación sin duda tiene matices que están relacionados con otros ámbitos colaterales de investigación que le sirven como base, soporte bibliográfico para poder uno apuntar a esa búsqueda específica. Y eso uno lo hace llamado como búsqueda bibliográfica. Justamente una base de datos, la más grande del mundo, que se llama Scopus, que reúne a todas las revistas del mundo y permite saber quién consultó tal cual artículo que fue publicado por una revista, lo ha catalogado a usted como uno de los top 10 o de los 10 investigadores que más han sido leídos y consultados y citados por otros investigadores en el área de materiales. Sí. Usted cuéntenos, por favor, ¿por qué usted llega a ese nivel de consulta por parte de otros científicos a través de la base de Scopus? Bueno, perfecto. Resulta que uno hace publicaciones internacionales y esas publicaciones internacionales siempre intentan dar una respuesta parcial de un problema de la ciencia. Y lo importante de este tema es poder apuntarle un tema que se llama, en Estados Unidos le dicen el hot, un tema caliente, candente, un tema de bastante discusión. Entonces la oportunidad que tuvimos nosotros en nuestro trabajo doctoral básicamente fue desarrollar un material cuaternario que hasta ese momento no había sido sintetizado y no había sido sintetizado tampoco como una aplicación de recubrimientos protectores. En tal virtud puede haber sido los primeros en publicar, dar respuesta a unos paradigmas sobre los materiales cuaternarios y esos paradigmas permiten que desde ese momento que se publica dicho artículo los demás investigadores lo citan. Entonces nos convertimos como un referente científico. Y esa referencia científica en el tiempo se traduce en el incremento de las citaciones. Entonces las citaciones es un indicador de que nuestro trabajo ha sido aceptado, leído y ha sido reproducido. Hoy en día no solamente importa la cantidad de publicaciones, sino que las publicaciones sean citadas. Es decir, a ver si nos logramos entender, profesor. Usted para su tesis de doctorado, cuando estudiaba ingeniería de materiales, hizo una tesis sobre recubrimientos de herramientas. Exactamente. Y lo hizo con un recubrimiento que tenía 4 materiales. O sea, por eso habla de cuaternario. ¿Cuáles eran esos materiales? Son materiales que se encuentran, digamos, de la vida cotidiana. Por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, que lo encontramos de forma gaseosa, el titanio, que se utiliza, por ejemplo, para implantes médicos, y un material que no es muy conocido, se llama el niobio, es un metal, y eso le ofrece varias propiedades, por ejemplo, combinar titanio, niobio, ambos metálicos,
con un material como el carbono, que es un cerámico, carbón, y utilizar un gas como el nitrógeno nos genera un material que se llama carbonitruro de titanio niobio. ¿Y cuál es la importancia de ese material? Que brinda propiedades sinérgicas. ¿Y qué es un sinergismo? Responder a varios factores con un solo material. Por ejemplo, resistencia a la oxidación, buenas propiedades mecánicas, buenas propiedades al desgaste. Cuando habla Jairo de los recubrimientos, un recubrimiento es aplicar un material nuevo o un material diferente, un material agregado, a la superficie de un material base que le confiere nuevas y mejores propiedades. Es decir, ustedes cogen una herramienta para decir Sí. una cuchilla que hace corte, por ejemplo, de papel. Exactamente. Y entonces ustedes cogieron los 4 materiales y se los pusieron al filo. Pero, ¿y cómo hacen para coger 4 materiales, 3 de los cuales son sólidos y 1 gaseoso, para ponérselo y recubrir un filo de una herramienta como una cuchilla que corta papel? ¿Cómo hicieron para hacer eso? Interesantísimo. Resulta que la tecnología ha avanzado de una manera impresionante. Para dar esa respuesta hago una analogía. La comunidad conoce algo que se llama un baño de oro. Yo tengo una joya y la quiero lucir. Y el baño de oro es tener una relación, por ejemplo, el oro líquido, fundido, introducir un material, el material se recubre y sale recubierto, que llamamos el baño de oro. Ese principio tecnológico se utiliza para crear una técnica que se llama deposición física en fase de vapor. ¿Qué significa esa técnica? Tener material en estados sólidos como titanio metálico, niobio metálico, y aplicar una radiofrecuencia que hace que el material pase de estado sólido a gaseoso. Entonces, una mezcla de gases. Pasaron el titanio y el carbono a estado gaseoso. El titanio, el carbono y el niobio. Y el niobio. Que son sólidos en estado gaseoso, y el nitrógeno, que ya su precursor es estado gaseoso. Se recombinan en una función que se llama plasma, y ese plasma ahorita lo que hace es embeber el material y lo pinta. Es como pintar con átomos, ¿verdad? Donde la brocha o el pincel es un plasma, ¿verdad? Y ese plasma simplemente recubre el material y el material queda recubierto. Perfecto, entonces recubren el filo de la cuchilla que corta papel. ¿Y qué cambia entre el filo que tenía normal y natural y el que tiene el recubrimiento que ustedes le acaban de hacer? ¿Qué pasa con esa cuchilla? ¿Dura más o es más fuerte? Perfecta. ¿O qué sucede? Desde el punto de vista, digamos, geométrico, los espesores son muy delgados, son espesores por debajo de los milímetros, a medio milímetro, incluso la décima parte de 1 milímetro. Pero ¿qué le ocurre al material? El material gana nuevas propiedades. Por ejemplo, si yo tengo una cuchilla a afeitar, la cuchilla a afeitar es un artículo de consumo, y uno lo desecha porque pierde el filo, y el filo es la capacidad de cortar el vello. Si nosotros lo recubrimos con estos materiales, lo que obtenemos es que si la cuchilla duraba 10 pasadas o 10 usos, con ese recubrimiento que le mejora, por ejemplo, la resistencia a perder el filo, o la resistencia al ser oxidado cuando se lava la cuchilla después de que ha afeitado a cualquier persona. En tal virtud, esa cuchilla no va a durar 10 pasadas, sino que puede durar 100 o 200 pasadas. Eso se traduce en un mejoramiento de la herramienta y la reducción de los costos, por ejemplo, costos de producción y costos de utilización de dichas herramientas. Bueno, entonces en aquel momento que usted hace su doctorado, en el 2010, si no me equivoco, usted logra coger 4 materiales para hacer un recubrimiento de una herramienta con filo. Y publica eso, y esa publicación, digamos, tuvo una gran aceptación en el mundo científico. ¿En todas partes o solamente, digamos, en Latinoamérica o solamente en algunos países específicamente? Sí, efectivamente uno hace seguimiento de sus artículos porque, entre otras cosas, los estudiantes de doctorado son casi que obligados a leer los artículos del profesor en el sentido de que tengan ilustración a cómo se escribe. Y resulta que en esa búsqueda de las citaciones nos dimos cuenta de que hemos sido citados por países o por grupos de investigación, países que son referentes científicos como Estados Unidos, Alemania, Austria, Japón y China, sin duda. A nivel de Latinoamérica hemos sido citados por investigadores de Brasil, México y de Argentina, y algunos investigadores también colombianos. Pero esa no es la única, es decir, para que usted esté entre los 10 investigadores más citados, no fue esa la única investigación. Sí, claro. Usted tiene otra sí que nos pueda hacer una referencia para poder entender mejor cómo es esto de que a uno lo llegue en la base de datos Scopus y lo considere a uno de los top 10 más citados, científicos más citados en el área de materiales. Sí, claro, efectivamente. Para que uno lo clasifiquen en ese listado, que entre otras cosas es un privilegio,
incluso un logro institucional para la Universidad del Valle poder figurar en ese listado, que es un listado muy exclusivo de los países y las superpotencias científicas. ¿Se da en qué sentido? En que uno produce artículos científicos con un cierto nivel de regularidad y son muy citados. No lo dan por un solo artículo, lo dan por un proceso de citaciones de muchos artículos. Tal virtud lo que hicimos fue producir muchos artículos con un alto impacto, y ese promedio de las citaciones con el promedio de la cantidad de publicaciones es que permiten que a uno lo indexen como entre los 10 más productivos en el ámbito de los recubrimientos duros. Artículos relevantes como los artículos de tratamiento a dispositivos para uso invasivo en el cuerpo humano, es decir, biomateriales. Resulta que estos recubrimientos no solamente sirven para herramientas de corte. De hecho, si yo tengo una cuchilla de afeitar, la cuchilla de afeitar si llega a cortar un paciente o a cortar cualquier persona, la persona podría infectarse. Entonces esas cuchillas tienen ciertas propiedades que evitan también, digamos, un lugar de infección. Ahora con ese concepto lo que hacemos es utilizar los recubrimientos de uso invasivo, por ejemplo, recubrimientos para vástago femoral, implantes en el fémur, implantes de miembro inferior, por ejemplo, elementos talar, o elementos meniscal, o elementos de tibia, y nos dimos cuenta que esos recubrimientos ahora ofrecían propiedades que responden frente a los fluidos corporales, o sea, recubrimientos biocompatibles. Profesor, usted es lo que podríamos llamar un investigador muy joven, demasiado joven para tener el reconocimiento que ha logrado tener. Hay profesores en la Universidad del Valle que llevan investigando en la misma área suya muchos años, para no decir cuántos, y no han logrado ese mérito que ha logrado usted. ¿Cómo es que, o por qué le da por dedicarse a investigar en la ciencia? Bueno, Jairo, muchas gracias. La pregunta es muy bonita, y yo me remonto incluso a mi familia. De hecho, yo tuve una familia letrada. Mi madre, mis padres nos inculcaron el amor por la lectura, mis tíos que fueron profesores. Y tuvimos la fortuna de venir a la Universidad del Valle. Y digo la fortuna porque la Universidad del Valle, siendo pública, da las garantías para que los estudiantes estudien, incluso estudiantes de estratos bajos o estudiantes de escasos recursos. Y en ese sentido fue que mi hermana pudo estudiar bacteriología, mi hermano pudo estudiar ingeniería electrónica y yo. Mi hermano fue un estudiante que pasó por la Universidad del Valle, hizo su doctorado en Illinois, sus postdoc en la Universidad de Harvard, estuvo como profesor invitado en Harvard, hoy en día reside en Estados Unidos y trabaja en la Johnson & Johnson. Mi hermana estudió bacteriología y laboratorio clínico, hizo sus posgrados en Brasil, trabajó en la Secretaría de Salud en Bogotá y hoy en día es la directora de Banco de Tejidos de todo el departamento del Tolima. Y eso es gracias a la universidad pública, por eso la universidad pública tiene su importancia en el ámbito social y también su importancia en sectores de escasos recursos, porque brinda la oportunidad de que las personas se formen. Bueno, pero entonces digamos que usted siguió el ejemplo de ellos, o usted estudió también con su hermana y su hermano aquí en la Universidad del Valle en la misma época. Sí, fuimos contemporáneos. Llegó después. Nos llevamos de 2 años. Entonces antes de yo graduarme mi hermana estaba estudiando. Mi hermana nos llevaba en esa línea de estudios, siguió mi hermano y yo. Pero la pregunta es, ¿por qué llegamos a la investigación? Tuvimos la fortuna de poder relacionarnos con el profesor Pedro Prieto, que yo debo darle las gracias. Él nos acogió en su grupo de investigación. ¿Y por qué lo agradezco? Porque él, siendo físico, le dio la oportunidad que 2 ingenieros trabajaran. Y poder introducir 2 ingenieros en su grupo le abrió el panorama de investigación aplicada. Efectivamente, nosotros como ingenieros queríamos tener contacto con la industria. Y en ese sentido fue que pudimos desarrollar proyectos con industria. Mi tesis de pregrado, que fue con la colaboración y dirección de la esposa de la doctora María Elena, fue enfocada a resolver problemas de industria. En mi tesis de doctorado también. Entonces nosotros teníamos ese espíritu de la lectura, pero con la ayuda del profesor Pedro tuvimos el espíritu de la investigación, de poder darle respuestas, paradigmas y darnos respuestas a nuestro colectivo imaginario para poder tener claridad de lo que nos rodea en la naturaleza. Un científico simplemente es un observador de la naturaleza que intenta dar respuesta a fenómenos de la naturaleza. En este caso nosotros fenómenos físicos, fenómenos químicos que están relacionados con la industria. Profesor, los materiales son algo muy antiguo, pero los que usamos, el saco, la ropa, la misma tela en la que estamos sentados, la alfombra, todos son materiales de los últimos años. Pero la gente no se da cuenta de que son nuevos materiales porque está acostumbrada a ver materiales.
Pero ¿cuál es esa diferencia, por ejemplo, entre un material de una ropa de hace 30, 40 años a la que usamos ahora? ¿Hay diferencias? O la misma ropa de los asientos, la misma tela de los asientos, ¿hay diferencia en esos materiales? Sí, efectivamente hay diferencia, ha evolucionado porque incluso las actividades del día a día cambian con la evolución del ser humano y también acompañados de los cambios climáticos. No podemos desconocer que la naturaleza que tenemos hoy en día es muy diferente a la naturaleza de hace 300 años. Y los materiales evolucionan. Hagamos un ejemplo claro, por ejemplo, en el sentido de los atletas que practican natación. Entonces, las texturas, la configuración de la ropa de los deportistas permiten de que la fricción del agua con la superficie del cuerpo se reduzca. Eso incrementa la velocidad y por eso es que nosotros encontramos que en los deportes olímpicos se superan esos valores de una manera impresionante. Los materiales funcionan muy bien. Por ejemplo, si nosotros decimos una persona que quiera escalar al Everest, por ejemplo, anteriormente se utilizaban trajes muy pesados, entonces ese peso imposibilitaba la dinámica de poder escalar. Hoy en día se utilizan trajes un poco más ligeros, pero que generan mayor barrera térmica, o sea que el deportista se siente más ligero, pero se siente con mayor calor. Más protección. Más protección. Pero bueno, usted es ingeniero de materiales y estudió con un doctor en física, hizo su tesis de grado y la de pregrado incluso, doctores en física. ¿Los materiales son un área de las ciencias naturales como la física y la química o son de la ingeniería? Ya, perfecto. ¿O tiene que ser una mezcla de los dos? Sí, realmente los materiales como tal es una área y tiene dos vertientes fundamentales, que no son divergentes, son convergentes, entre otras cosas. Es la ciencia de los materiales. La ciencia de los materiales está relacionada con cómo investigar nuevos materiales y lo hacen los científicos que trabajan con materiales. Ingeniería de materiales es darle una aplicación a esos materiales. Pero sin duda, desde la ingeniería de materiales también se hace desarrollo e investigación. En la Escuela de Materiales tenemos grupos de investigación muy reconocidos a nivel, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Está el grupo de materiales compuestos con la dirección de la profesora Ruby, está el grupo de TPMR, al cual pertenezco yo, bajo la dirección del profesor Jesse Aguilar. Son profesores con alto prestigio, alto recorrido a nivel nacional e internacional y han desarrollado esta aplicación desde la ciencia a la parte de ingeniería. Las dos son convergentes, pero los materiales es una área donde tenemos ciencia de materiales e ingeniería de materiales. Y las dos se complementan y permiten, en esos casos, mayores desarrollos y que la industria, digamos, se beneficie. Exactamente, tengan beneficios. ¿Hay industrias colombianas que hayan recibido, digamos, los productos de investigación de los ingenieros de materiales y de los científicos de materiales de la Universidad del Valle? Sí, sin duda, hay muchos. Y los ejemplos son altísimos. Digamos, en la parte de la industria de los materiales cerámicos, que lo dirá el grupo de materiales cerámicos de la profesora Ruby, en la industria cementera, la industria ladrillera, hay una empresa, Impadoc, Impalpables de Occidente, que han sido beneficiarios y usuarios del desarrollo de esos materiales. El grupo de nosotros, el grupo de TPMR, el nombre es un poco largo, también ha generado desarrollos. Tenemos proyectos muy interesantes, por ejemplo, con la empresa que se llama Centelsa. El grupo desarrolló cables umbilicales que van a ser utilizados para fibra ópticas en el Mar del Norte. Otra empresa que fue beneficiaria se llama Mejía Urrutia, donde el grupo de nosotros desarrolló una cámara hiperbárica translúcida, la primera en Latinoamérica con esas características, con materias de desarrollo de ingeniería propios. Y la lista es larga. Por ejemplo, en mi tesis de pregrado y con mi tesis de doctorado trabajamos con una empresa que se llama Agraf. Agraf es una empresa que se enfoca en transformación de papel. Y mi tesis de doctorado fue en desarrollar herramientas de corte. Vamos a un corte, estamos en Charlas en la U, ya regresamos.